Bien, ¿estamos listos para el mensaje de hoy? Gloria a Dios. Hemos venido conversando sobre diferentes personas que bendicen nuestra vida, ¿sí? Hablamos de María, la madre de Jesús, y dijimos cómo ella en su pequeñez se dejó usar para un propósito eterno. Después hablamos también de Ana, la madre del profeta Samuel, que llegó a ser la madre de uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Hablamos de Ruth, una mujer que donde no había opción, donde no había oportunidad, decidió ser fiel. Hablamos, por ejemplo, de Jocabed, la madre de Moisés, y vimos cómo esa mujer caminó en fe y fue capaz de inundar la cultura hebrea con esa fe de no tener temor y de aún en medio de las luchas, de las circunstancias, seguir adelante y tomar acción. Yo no sé cuántos aquí han tenido un problema y en el que en medio del problema usted dice, pero yo tengo que hacer algo porque si no me muero o me matan. Y dice, por fe voy a hacer esto y me voy a mover, y cuando usted comienza a caminar en fe y confiar en Dios, la situación comienza a cambiar, ¿no es cierto? Es esa fe admirable que tuvo Jocabed en medio de todos los peligros y todos los riesgos. Afrontó su realidad, caminó en fe y confió en Dios, y Dios fue fiel. Diga usted conmigo, Dios es fiel. Ahora, quiero invitarle hoy a que abra su Biblia en el libro de Timoteo. Timoteo tiene 2 cartas, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 1, y hoy vamos a hablar, nuestro tema para hoy es la fe que se siembra en casa, ¿sí? La fe que se siembra en casa, de eso vamos a hablar este día. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. La mayor parte de nuestro mensaje va a estar relacionado con este versículo hoy. Quisiera invitarle a que lo lea conmigo fuerte en voz alta. ¿Estamos listos? ¿Cómo dice? Trayendo Amén. Dios puede usar una fe sencilla, constante y doméstica, si usted quiere, para formar generaciones que sirven a Cristo con valentía. Aquí hay una historia de 2 mujeres que no sabemos mucho de ellas. Cuando uno comienza a averiguar la historia de algunos personajes bíblicos, a veces encuentra relaciones, conexiones, genealogías, encuentra historia de la vida de las personas, encuentra conexiones familiares, pero de estas 2 mujeres no hay mucho que nosotros sepamos, ¿sí? Sin embargo, hay una gran lección tanto para las mamás como los papás, como los hijos, para toda la iglesia. Hay un legado de fe, la fe que se siembra en casa. Loida fue la abuela de Timoteo. Ahí dice, ¿verdad? Tu abuela Loida. Y en tu madre Eunice. Eunice era la mamá de Timoteo. Ahora aquí Pablo afirma que en ellas habitó. Cuando nosotros leemos ahí la primera línea, dice, trayendo a la memoria, ¿qué cosa? A ver si está poniendo atención. Trayendo a la memoria la fe. Había una fe no fingida, una fe genuina, una fe sincera, una fe no teatral. Entonces vea, por ejemplo, el teatro, ¿no? El teatro es toda una industria que es parte de la cultura del ser humano. Es muy importante. Ha estado por siglos, quizá milenios. Y el teatro lo que hace es revivir o presentar situaciones, contar historias, presentar las mejores expresiones del arte del ser humano y las traslada a la mente, a los ojos, a los oídos del que está sentado viendo, de la audiencia, de tal manera que impresionan, marcan su vida o le enseñan cosas, le edifican, le ayuda a admirar la belleza y todo eso. Por lo general, las obras de teatro tienen un contexto de la realidad o transmiten algo de la realidad. Pero le voy a decir una cosa que no son. ¿Sabe qué no es el teatro? No es la realidad que vivimos cada día.
Tiene elementos de la realidad, pero no es la realidad. ¿A qué voy con esto? Hay personas, hay creyentes que tienen una fe real, una fe no fingida. Pero también hay personas que tienen una fe de teatro, donde pretendemos llevar una vida religiosa, donde históricamente por un error de enseñanza o por lo que sea, fuimos asimilados a escuchar una fe o una religión de la que no teníamos idea, y nacemos y crecemos en un contexto, ¿sí? Y vamos caminando por la vida, y cuando viene la ocasión, pretendemos, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pero en la realidad, ¿será que tenemos una fe genuina o es una fe teatral, fingida? Muchas veces es enseñado. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque los padres enseñan a los hijos lo aprenden y lo aprenden bien. Hay un refrán que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y entonces usted ve que de padres trabajadores, por lo general, vienen hijos trabajadores. No en todos los casos, porque depende cómo se le educó. El asunto es que nuestra fe no sea una fe de teatro, que sea una fe genuina, que sea una fe no fingida. Y la enseñanza que podemos entender desde ya aquí, ahí dice, trayendo la memoria a la fe, ¿cómo dice? No fingida. Quiere decir que lo que decían en la iglesia, lo decían en casa también. Lo que vivían allá en el templo, lo vivían en casa también. Y entonces el niño que está aprendiendo y está captando y está escuchando, ¿qué va aprendiendo? Ah, bueno, Dios es real. Si Dios es real y mi mamá lo ama y mi abuela lo busca, yo también lo voy a hacer. Pero si mamá solo va a sentarse un par de horas una vez a la semana y escucha y después se olvida y está escuchando una música que no agrada a Dios, diciendo palabras que no agradan a Dios, teniendo una conversación que ofendería a Dios, haciendo acciones o actos que ofenden a Dios, entonces seguramente la fe es un teatro que hay que aprender en la vida. Y entonces así lo voy a vivir, porque otra vez, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Está usted acá? Timoteo era hijo de una madre judía. Es decir, Eunice era judía, pero era creyente. Vea esta composición, porque cuando comienza la iglesia, un alto porcentaje de los primeros creyentes eran judíos, que habían escuchado a Jesús, seguido a Jesús, aprendido a Jesús, visto los milagros de Jesús, escuchado las enseñanzas, y cuando Cristo resucita, sus ojos se abren y dice, este era el Mesías, el que estábamos esperando, y entonces creen en él, lo comienzan a seguir. Hay persecución, hay matanza y el evangelio se expande por todo el mundo. Eunice es judía. Y aquí va el punto que nos ayuda a nosotros esta tarde. Era no solamente judía, traía una tradición histórica familiar de la escuela judía, de la Torá, de el Pentateuco, de toda la enseñanza fariseica quizá, o de cualquiera de las líneas que haya traído, pero una enseñanza judía, una enseñanza hebrea. Pero esta mujer es cristiana. Hay un momento que conoce a Cristo y está convertida a Cristo, pero hay un detalle más que se parece a nosotros. Estaba casada con uno que no era judío. El padre de Timoteo era griego. Y aquí entonces entra un aspecto para la iglesia del siglo XXI que es bien interesante. Según Hechos 16:1, que se lo voy a leer, puede ser que esté en la pantalla, pero Hechos 16:1 dice que Pablo después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, y como dice la última línea, esto significa que entonces este muchacho creció en un hogar culturalmente mixto, posiblemente con tensiones espirituales y familiares. ¿Cuáles son las tensiones? Cuando tienen creencias diferentes, cuando tienen culturas diferentes, cuando vienen de diferentes países. En el caso de los griegos y los hebreos hablaban, obviamente el idioma oficial era el griego, como en este tiempo es el inglés, que es el idioma oficial del comercio en el mundo.
Pero en ese tiempo era el griego el que dominaba, sin embargo en muchas regiones se hablaba arameo. Los judíos de ese tiempo no hablaban el hebreo puro, hablaban un arameo, ¿no? De ese tiempo. Y esta mujer y su esposo tenían un hogar mixto. Habían tensiones quizá de creencias. Los griegos eran politeístas, tenían una cantidad de dioses. Los judíos eran monoteístas, creían en un solo Dios. Y entonces el niño tiene que aprender algo sobre la espiritualidad. ¿Y quién es la persona que juega un rol clave ahí? La mamá, que se unice. Yo no estoy diciendo que el papá no tiene responsabilidad, estoy diciendo, si Timoteo pudo ser un hombre de fe, viniendo de un hogar espiritualmente, familiarmente y culturalmente disfuncional, nosotros también podemos dar un ejemplo de fe a nuestros hijos, independientemente de las condiciones que tengamos. Amén. Lo que sí sabemos es suficiente, ¿no? Ellas enseñaron la fe y las escrituras a Timoteo. Entonces, número 1 de nuestro mensaje para hoy, una fe real en una casa imperfecta. Mire 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí la clave es no fingida, ¿verdad? No era una fe decorativa. No era una religión de apariencia, no era una espiritualidad de domingo solamente, era una fe que, diga conmigo, habitaba en ella. Voy a dejar unos segundos para que piense usted, ¿será que una fe genuina habita en nosotros? ¿O nos visita de domingo a domingo? ¿Será que habita esa fe genuina, constante? Una búsqueda de Dios, una confianza en Dios, una observancia o un seguimiento de los principios de Dios, de los preceptos de Dios. Obviamente, la fe no solo visitaba la casa de Loida y Eunice, la fe vivía ahí. Diga usted, mi fe vive conmigo. Porque vive con nosotros nuestra fe, hermanos. Cualquier fe, ya sea la teatral o la genuina, vive con nosotros. Y aquí está el asunto. Mi fe va a dar resultados, va a producir frutos. Mi comportamiento, mi confianza en Dios va a producir frutos. Si yo tengo una fe fingida, va a dar frutos de fingimiento, de apariencia. Si tengo una fe fingida y un carácter moldeado por el Espíritu Santo, va a dar frutos. Pregunta, ¿quién va a cosechar las consecuencias de los frutos? Cada uno de nosotros. Por ejemplo, si una persona está mintiendo de un lugar al otro y va mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo por ahí, hay un momento donde todo el mundo dice, no, este está peor que Pinocho. Y ya no le creen. Hay un momento donde va a decir la verdad y ya no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque su carácter, su testimonio, su comportamiento está dando un resultado. Por eso la fe, y otra vez no estoy hablando de moral, estoy hablando de la confianza en Dios, el conocimiento de Dios y el permitir que el Espíritu Santo de Dios moldee mi carácter de tal manera que yo pueda vivir a Cristo en mi vida. Ahora, la casa de Timoteo no era perfecto, ¿verdad? Porque Eunice era judía creyente, el padre de Timoteo era griego. Ahí en Hechos lo leímos, ¿no? Que compartían, ¿no? Una práctica quizá religiosa disfuncional, o no sabemos si el padre era también creyente. Lo que sí sabemos es que la mujer era fiel y ella insistió en enseñar los principios a su hijo. Ahora, ¿cómo se forma fe? Le pregunto a usted, tal vez usted sabe mejor que yo, tal vez usted está pasando una situación mejor que yo. Le pregunto, ¿cómo se forma fe en una casa donde no todo está alineado espiritualmente? La otra vez escuchamos el testimonio un miércoles de nuestra hermana Caro, que hoy no está. Y ella decía, yo iba a la iglesia y mi papá llegaba a sacarnos de la iglesia. Y nos avergonzaba enfrente de la gente y nos sacaba y nos llevaba. Y hasta que un día le dije, aunque me pegues, aunque me avergüences, voy a seguir viniendo. Y ahí se le quitó y ya no me siguió sacando. Le pregunto, ¿cómo se forma fe en una casa donde no todo está alineado? Y la respuesta es que, ¿qué tan en serio tomamos a Dios en nuestra vida diaria?
va a dar como resultado una decisión. Si yo tomo en serio a Dios, voy a caminar con Dios. ¿Está de acuerdo? Entonces, estas dos mujeres, la mamá y la abuela, nos enseñan a nosotros que, aunque el hogar era imperfecto, ¿no? La familia era imperfecta, eso no cancela la posibilidad de una fe poderosa. Mi casa puede ser imperfecta, pero eso no implica que no vamos a honrar a Dios en casa. Puede ser que uno de los cónyuges no quiera venir a la iglesia, no quiera buscar a Dios, pero eso no cancela la posibilidad que yo clame a Dios, porque hay un Dios poderoso que escucha la oración del justo. Es una madre, el caso de las madres y abuelas, no el caso de las hermanas. Una madre o una abuela piadosa no debe, escúcheme bien, no debe subestimar el poder de su ejemplo. Hermana, si usted dice, no, pero es que como el papá no viene, ellos no quieren venir, no subestime el poder del ejemplo, porque ese ejemplo de fidelidad, Dios lo va a premiar. Dios puede usar una mujer fiel, aun cuando el ambiente familiar no sea el ideal. Y nosotros tenemos muchos ejemplos. Hay familias, por ejemplo, donde les gusta hacer fiesta el fin de semana. Y vemos que hay cierta música que tal vez no es agradable a la persona de fe. Tal vez hay consumo de ciertos productos que no se alinean con su fe. Pero eso no implica que no sigamos siendo fieles, porque Dios recompensa la fe del justo. A veces es difícil, porque especialmente en nuestro contexto hispano, inmigrante en este país, la gente se reúne el fin de semana para celebrar, para beber, para hacer fiesta, ¿no? Y en medio de ese ir y venir, los niños van creciendo y dicen, bueno, pero esto se ve divertido, pero aquí van a la iglesia y parece aburrido. Hey, pero lo que ocurre es que la búsqueda de Dios no es atractiva al principio a los ojos del ser humano hasta que comenzamos a caminar con Dios. Pero cuando comenzamos a caminar con Dios y empieza a tomar sentido, a veces hay momentos de desánimo porque usted dice, pero es que yo insisto en querer buscar a Dios, pero no quieren en casa. No subestime el poder que hay en usted. No subestime la posibilidad de que Dios haga algo grande con su vida, con sus hijos, a través del trabajo suyo en la presencia de Dios. Para los hombres, la ausencia espiritual masculina, escúcheme, deja marcas. El viernes hablamos de cómo el diablo siempre ha querido destruir la figura del varón. Una cosa que es cierta en este siglo, es difícil ser hombre de a de veras en este tiempo, porque no solo tiene que cumplir con todas las funciones financieras, sino que tiene que tener un carácter sacerdotal y tiene que portarse varonilmente. Y el enemigo se ha encargado de suavizar el asunto. Usted sabe que en la época medieval se le empezó a perder la importancia a la función sacerdotal del varón. Y entonces se le empezó a dar más auge a la aura que se le había puesto a la Virgen María. Entonces la buena es mamá, la espiritual es mamá. Papá es un bravucón que lo que hace es ganar el dinero, sostener la casa y se acabó. Esa es la función secundaria del hombre. La función primaria de un hombre es buscar a Dios y que su familia busque a Dios con él. ¿Están aquí? Es una cuestión bien difícil porque usted puede decir, no, pues yo trabajo, yo soy hombre, yo trabajo, produzco. Sí. ¿Y dónde está la función sacerdotal? ¿Dónde está el tiempo de oración? ¿Dónde está la búsqueda como familia? Es un desafío grande. Pero le voy a decir esto. También verán para nosotros la aplicación, aunque la ausencia espiritual masculina deja marcas, también llama a los hombres de hoy a asumir su responsabilidad. No basta con proveer comida, techo y trabajo. Escúcheme, hay que proveer dirección espiritual. ¿Está de acuerdo? Bueno, aunque no esté de acuerdo, así es. Ahora voy con los jóvenes. Jóvenes, digan amén. Seriously, say amen, young people. Yeah, there you go. I like it. Thank you. I want to try to say this in English because this is the application for you. Do not use your family's imperfections as an excuse to distance yourself from God. Timothy, the guy that we're speaking right now about, Timothy didn't have a perfect background, but he did receive a genuine faith. Your mom might have a good faith, but that's
her God? Can he be your God as well? That's important. Ahora, hermanos, quiero invitar a que vaya conmigo a Josué 24:15. Aquí el comandante del ejército de Israel ya está grande, ya entró a Canaán junto con los cientos de miles de judíos que entraron, distribuyó la tierra. Ya hay un momento donde ellos están cómodos y empiezan a descuidarse de Dios, y viene Josué y los confronta. Josué 24:15 está en la pantalla y lo vamos a leer. ¿Cómo dice? Y si mal pero yo y mi casa serviremos. Por favor, los creyentes genuinos digan conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Escúcheme, no crea usted que hay un error gramatical ahí o de semántica en la Biblia. La Biblia está bien traducida por gente que sabe, por gente bien preparada, con especialidad en el idioma. Ahí en español normal debería decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cómo dice? Pero yo y mi casa. ¿Qué está diciendo? El varón está tomando su rol de líder de su familia. Se está poniendo al frente y está diciendo: hagan lo que ustedes quieran, pero yo y los que pertenecen a mi casa vamos a honrar a Dios. Eso es asumir su lugar. Y cuesta. Porque cuando uno quiere honrar a Dios, siempre hay algo que aparece por ahí. Alguien llama, hay una pelea entre los niños, hay un problema en la casa, cualquier cosa. Pero cuando yo decido servir al Señor, Dios respalda mi fe. ¿Están acá? Entonces, hermanos, tener fe en casa. En el caso de Timoteo, ¿no? Esta historia linda de Loida, de Eunice, de Timoteo, no era suficiente. Esa fe tenía que convertirse en formación, en enseñanza, en disciplina espiritual. Formación, ¿por qué? Porque hay una diferencia, escúcheme esto por favor, hay una diferencia entre información y formación. La información es un cúmulo de cosas que hay. Hoy es el tiempo de la información. Desde hace unos 20 años con el internet tenemos la información así en la palma de la mano. Y usted le pregunta: hey Siri, tal y tal cosa, o Alexa, dime esto, o busca en su teléfono, o le pregunta a la IA lo que usted quiera, y lo tiene en la palma de la mano. Yo lo veo todos los días cuando a veces en el trabajo hay alguien que no sabe hacer algo, se va a YouTube y busca, dice: ¿cómo instalar tal cosa? Y ahí le aparece, ¿no? Paso por paso cómo hacerlo. ¿Cómo coloco esto? Y aparece. ¿Por qué? Porque es la época de la información. Hay una gran diferencia entre tener información y formación, porque la formación requiere un proceso lento de aprendizaje, de moldear esa parte nuestra que no quiere ceder. La formación, la enseñanza y la disciplina espiritual es donde la fe se convierte a las personas de un simple creyente a un discípulo de Jesús. Hay muchas personas en las iglesias. Hay muchos creyentes en el mundo. Solo los bautistas en Estados Unidos tenemos 50,000 iglesias. De esas iglesias, un alto porcentaje, un 90%, son iglesias menos de 500 personas. De las 285 mega iglesias, que es de 10,000 para arriba, que hay en Estados Unidos, 235 son bautistas del sur. Somos un montón de millones de gente. Pero de esos hay muchos creyentes y hay pocos discípulos, porque el proceso de pasar por enseñanza, formación y disciplina espiritual requiere que yo quiera que Dios cambie mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida? Bueno, el Señor está hablando, espero que usted esté escuchando. En segundo lugar es enseñar, ¿sí? Enseñar la palabra antes de ver resultados visibles. Aquí es difícil porque uno quisiera ver los resultados inmediatamente. Uno puede decir: busca al Señor, ore y ya. No, tiene que persistir, tiene que orar, tiene que estar todos los días y tiene que practicar y tiene que modelar. Pero sabe, ese es el proceso del discipulado. Hoy usted y yo estamos aquí en la iglesia Camino de Fe.
decimos no es por vista, no es por vista, sino es por fe, ¿no es cierto? Pero somos resultado de un grupo de gente que por 2000 años ha sido fiel. ¿Usted se imagina que los primeros 300 años los cristianos hubieran dicho, no, está muy difícil ser creyente, ya no quiero y me voy? No existiríamos nosotros aquí adorando al Señor. O Dios habría tenido que hacer otra cosa para que estuviéramos, pero estamos aquí gracias a hombres fieles. No solo a los profetas y a los apóstoles y a los discípulos de donde fueron inspirados por la palabra, sino que aparte de los profetas y de los discípulos y de los escritores bíblicos, además de ellos, hay cientos de miles de gente fiel que murió por la verdad y por la palabra. Quizá no venga al caso, pero pregunto, ¿estaría usted dispuesto a morir por su fe? No se oyó ni un amén. ¿Verdad que le digan usted, ¿está dispuesto? Y ahí dice que muchos apostatarán de la fe porque va a venir un momento que va a ocurrir eso. Aquí el asunto, hermanos, es, estamos parados en una iglesia cristiana con una Biblia que tiene 2000 años de existir, solo Nuevo Testamento, y 6000 años con todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Gracias a gente fiel, que no cedió en medio de las presiones sociales y pudo mantener su fe. Esa es la fe que la transmitieron a Timoteo, Loida y Eunice. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Miremos a 2 Timoteo 3, 14 y 15, va a aparecer en su pantalla. Y gracias, hermano Eduardo, por el trabajo. Ahí dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de qué dice ahí, ¿sabiendo qué? Y luego, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe que viene por oír la palabra de Dios, abre nuestro corazón al Señor y Dios nos regala la salvación. La sabía desde niño y le está diciendo persiste. En otras palabras, a veces queremos que los niños se comporten bien a la primera. Hermano, es un proceso de fe, es un proceso de enseñanza, es un proceso que toma tiempo. ¿Están acá? Entonces quiere decir que antes de que Timoteo fuera pastor, porque usted sabe que Timoteo llegó a ser pastor, para darle un poquito de contexto, ¿no? Timoteo era un joven de unos entre 15 y 17 años, o quizá algunos dicen incluso desde 13 a 17, pero vamos a poner que tenía 15 años. Cuando conoce a Pablo y Pablo lo empieza a discipular, pero ya para entonces Timoteo sabía mucho de la Escritura porque se lo había enseñado ¿quién? Su mamá y le habían persistido, le habían insistido, le habían enseñado, y cuando él llega, Pablo lo empieza a discipular. Lo dije el viernes y se lo repito hoy. Hermanos, si Loida y Eunice no siembran en Timoteo, Pablo no hubiera tenido quien discipular. Ahora, por la tradición, por escritos de historiadores bíblicos y extrabíblicos, sabemos, número uno, que Timoteo llegó a ser pastor. Segundo, que llegó a ser obispo de toda el área de la región donde estaba operando su iglesia. Timoteo, junto con Onésimo, que Onésimo era el esclavo que huyó de Filemón. Filemón era un buen creyente fiel, no es el tema de hoy, pero Filemón era un creyente fiel al Señor que tenía mucho dinero. A Filemón se le escapó un esclavo. Ese esclavo terminó preso. Justamente cayó en la cárcel, en la celda donde estaba Pablo. Pablo lo evangeliza, Filemón se convierte, Pablo lo discipula mientras están presos. Y cuando sueltan a Filemón, que ya cumplió su condena, Pablo le escribe una carta a su amigo Filemón, y en la Biblia se le conoce como la carta a Filemón. Y le dice: Filemón, amigo mío, tú viniste al Señor conmigo, eres mi hijo en conocer al Señor, yo te llevé a los pies de Cristo. Te quiero pedir que tengas misericordia de este esclavo Onésimo, que ahora conoce al Señor, ahora nuestro esclavo es tu hermano, trátalo bien y dale chance. La tradición, la historia cuenta que Filemón no solamente recibió a Onésimo, sino que lo trató muy bien y lo puso en un lugar de liderazgo. Onésimo y Timoteo colectaron todos los escritos de los apóstoles
y de Pablo, y gracias a ellos tenemos la compilación del Nuevo Testamento. Timoteo llegó a ser obispo de su región. ¿Dónde vivía Timoteo con Eunice, con Loida? En el centro de Turquía. Hay una región ahí en Turquía donde está la iglesia donde ellos estaban. Hoy está en ruinas. Pero es interesante, hermanos, que si la mamá y la abuela no le enseñan a ese niño, no hubiera habido Timoteo. ¿Qué le estoy diciendo? Si usted y yo, padres, no enseñamos a nuestros hijos, en Orange County no sabemos quién va a ser creyente dentro de 100 años. Pero si usted y yo somos fieles, no solo va a haber iglesias, sino van a haber líderes y personas que adoren al Señor. Hace un momento orábamos por los niños y usted dice, sí, los niños que vayan a su clase y ya me siento cómodo a oír el mensaje, termina y me voy a la casa. Oiga, seguramente, yo no sé quién de todos estos por lo que hemos estado orando por años, seguramente aquí en ese grupo va a haber siervos de Dios. Yo no sé quiénes, usted y yo no sabemos, pero Dios es fiel a su palabra y a su promesa. Quizá van a haber mujeres que lideren grupos, quizá van a haber pastores, nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Porque en toda iglesia, cuando se es fiel al Señor con la segunda generación, Dios levanta líderes y siervos. Y precisamente, todos estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros fue que, o quizá casos raros, que alguien se levanta un día y dice, hermano, yo necesito a Dios en mi vida, Señor, te necesito, te recibo en mi corazón, y ya viene a la iglesia. No, usualmente hubo una influencia. Por eso no se canse de ser una persona de fe, porque hay otros que están viendo y están siguiendo. ¿Están acá? Antes que Timoteo fuera pastor, antes de viajar con Pablo, antes de ser líder en la iglesia, ya había una madre y una abuela sembrando, diga conmigo, sembrando la escritura. Sembrando la escritura en el corazón. Loida y Eunice, escúcheme, no tenían un púlpito apostólico. No escribieron cartas inspiradas por el Espíritu Santo. No hicieron viajes misioneros con Pablo, pero hicieron algo inmenso. Formaron un niño en la palabra de Dios. Nosotros podemos decir, no, pero es que no tengo esto, no tengo lo otro. Es que lo que tenemos que ser fiel donde Dios nos ha puesto. La cultura, hermanos, quiere resultados rápidos. Pero la formación espiritual casi siempre es lenta, repetida y silenciosa. No es un proceso instantáneo. En esta cultura de todo lo quiero rápido, de microondas, de reels, usted sabe que el nivel de atención, el famoso attention span, se ha reducido. En 1999, un adulto normal podía escuchar 45 minutos. Para el año 2020, 7 minutos. Para el año 2026. ¿Están listos? 15 segundos. ¿Por qué cree que funcionan los shorts y los reels? Porque estamos tan abrumados con tanto que si nos ponemos a dar una cátedra de 4 horas, se pasó así. Es difícil predicar en este tiempo, hermanos. Digan amén. Quizá Loida le enseñó a Timoteo las historias de Abraham, de Moisés, de David, de los profetas. Quizá Eunice oró muchas veces sin ver cambios inmediatos. No sabemos si Timoteo era rebelde, pero lo más seguro es que algo tuvo que haber tenido de pecaminoso. No muestra los problemas de Timoteo. Hay un detallito de Timoteo por ahí. Parece que tenía problemas digestivos. Pablo le dice, mira, toma un poco de vino por tu estómago. Y le da consejos. ¿Qué está mostrando eso aquí? Digan amén todos, por favor. Porque yo sé que hay algunos que no son padres aquí, pero sabe, los adultos podemos tomar a un joven, ¿sí? O una persona más joven que nosotros y podemos enseñarle, podemos discipularle. El acercarnos, el estar pendiente, el preguntarle de su vida. Hay un momento en que va formando una mentoría, un discipulado, que eso es lo que hizo Pablo con Timoteo. Pablo viajaba, no estaba siempre ahí, pero hay un momento donde está
en contacto con él y lo va discipulando hasta que hay un momento que le dice, mira, estás mal del estómago, tómate un poco de vino para que eso te relaje. Hay otro momento que le dice, mira, tráeme un capote que dejé ahí, unos pergaminos. Era en el pasado, primero se escribía en piedras, en tabletas, después hay una ciudad en Egipto donde sacaban el papiro, ¿verdad? Y cuando resultó que el papiro se terminó, entonces allá en esa región, por ahí por donde estaba Timoteo, estaba Pérgamo. Y ahí encontraron una planta y encontraron cuero y encontraron materiales que empezaron a escribir y empezaron a hacer de ese material de cuero en Pérgamo lo que se conoció como pergaminos, ¿sí? Y Pablo le dice a Timoteo, mira, cuando vengas, tráeme estos pergaminos que dejé ahí, tráeme un code que dejé ahí, porque hay una comunicación personal, hay una relación de amistad. No necesariamente tenemos que ser el padre de una persona para hacer su influencia. Pero los que somos padres tenemos a alguien que Dios nos ha puesto para que le enseñemos acerca de Dios. ¿Están acá, hermanos? Quizá Timoteo cometió errores y Eunice y Loida oraban sin ver resultados, pero diga usted conmigo, Dios es fiel. Para los padres, no deleguen toda la formación espiritual a la iglesia. Escúcheme, la iglesia acompaña. La iglesia puede estar ahí, pero usualmente la casa es la que va a discipular. Para los abuelos, porque aquí creo que hay algún que otro abuelito, ¿no? La edad no elimina la misión. Loida muestra que un abuelo puede ser un puente espiritual entre generaciones. Ahora, para todos nosotros como iglesia, escúcheme, los ministerios infantiles y juveniles no son entretenimiento religioso. A veces creemos que dándole el celular se va a callar. Y claro, uno entiende porque uno quisiera que el niño no esté muy activo, pero escúcheme, hay un momento en el que hay que confrontarlo con la fe. Hay que enseñarle de Dios. Espero que usted esté recibiendo esta palabra, hermano, porque la intención es que edifique nuestra vida en todas las áreas, ¿no es cierto? Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos, Deuteronomio 6, 6 y 7. El famoso mandamiento hebreo, ¿no? Ahí está en su pantalla, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cómo dice? ¿Y qué más? Ahora, esta era una orden que les dieron. Esta es una tradición que debían guardar. Esta es una enseñanza por la que deberían ser formados. Pero escúcheme, se puede enseñar la Biblia y aún así el joven tendrá que decidir si esa fe también vivirá en él. Entonces, en tercer lugar, hermanos, Timoteo, en el caso particular de Timoteo, recibió la fe, pero tuvo que avivarla personalmente. Diga usted conmigo, la relación con Dios es personal. No me diga amén, no diga nada ahorita. ¿Oró usted esta mañana? Ya le pedí que levantara su Biblia, 18 levantaron la mano únicamente. Eso dice mucho. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer en español primero. Dice ahí, está en su pantalla, por lo cual, dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado, ¿qué? Dígalo fuerte, porque no nos ha dado Dios. Básicamente Pablo le está diciendo a Timoteo, tu abuela tuvo fe, pero no le dice tu abuela tuvo fe y así que ya estás bien, no. Tampoco le dice tu mamá creyó, por eso no tiene responsabilidad. No, le dice te aconsejo, en el versículo 6, que era el anterior, te aconsejo que ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Te aconsejo? I'm going to read this in English for you folks. Please pay attention. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of my hands.
For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. No se supone que si tu mamá cree ya con eso, no es así la cosa. No, que si tu papá va a la iglesia, no, you gotta believe too. You gotta make a decision as well. You have to decide. La fe fue sembrada por Loida y Eunice, pero Timoteo debía avivarla. Oiga, la herencia espiritual no funciona automáticamente. Cada generación debe responder a Dios personalmente. Hoy habemos un grupo de 40, 50 y 60 que estamos ya saliendo. Aquí habemos varios de 50 and up, ¿verdad? Del 5º piso para arriba. We are going away. Y los de 30 para abajo, ustedes tienen que tomar responsabilidad. Tienen que tomar una decisión de caminar con Dios. ¿Usted se imagina que nosotros querramos estar aquí en la iglesia a los 120 años? Y aquí, no. Alguien tiene que responder el llamado de Dios. Cada generación debe responderle a Dios. ¿Sí? Ahora, la fe no comienza como algo, un legado recibido, pero debe convertirse en convicción propia. Digan todos convicción propia. ¿Sí? Pregunto, ¿tiene usted convicción propia? A ver, los hombres, digan amén. Amén. Hombres, les recuerdo que ya viene el mundial. Por favor, no me vaya a faltar a la iglesia por un partido del mundial. Estoy diciendo casi un mes antes. Si un día cae un sábado, podemos reunirnos si quiere ver el partido y hacemos carne asada, un ceviche, lo que usted quiera. Ya le estoy dando buenas ideas. Pero no falte un culto por una eliminatoria, por favor. Digan amén. La fe comienza como ese legado, ¿no? Lo decía hace un momento, recibido, pero debe convertirse en convicción propia. Loida y Eunice sembraron. Pablo discipuló. Pero Timoteo, escúcheme, hey young people, listen. Timothy had to stand up and be brave. Timoteo tenía que levantarse con valentía porque Dios no le había dado espíritu de cobardía, ahí lo dice. Not timid, right? Pero de amor, poder y dominio propio. Entonces, no vivas solamente, joven, de la fe de tu mamá, de tu papá o de tus abuelos. Llega el momento en que debes decir, este Dios también es mi Dios. I'm going to try to say it in English. Please forgive my English, but I'm really interested for you to listen to this. Not for the fact that your mom and your dad goes to church, that means you're saved. You have to decide by yourself. If this God is my mom's and my dad's God, can he be my God? Can he be your God at school? On your conversations? When some things that are not right are happening around you, can you make a decision? I have had the privilege of baptizing some of you here. I could say names, but I'm not going to say, but you know who you are. Now, what does that mean to you? Do you have a personal relationship with God? This is your church. This is your parents' church, but I would like to invite you to go deeper in your personal relationship with God. You need it. You do need it. Because one day you're going to be responsible for a home, for a family, for kids. One day you're going to make decisions about money, about work, about many things. So what are you doing with your life? Can the faith of your grandparents, of your parents, be your faith as well? I truly and sincerely invite you to make God your God in your personal and daily life. Young people, could you please say amen? There you go. Ahora, hombres y mujeres, tu vida puede ser una semilla en alguien más. Tal vez no veas el fruto completo, pero Dios puede usar tu fidelidad para levantar a alguien que irá más lejos que tú. Aquí hay varios líderes. Yo quiero decirles, para los líderes, Pablo no reemplazó a Loida y Eunice. ¿Sí? Pablo no podía tomar el rol de Loida y Eunice. Él edificó sobre lo que ellas ya habían sembrado. Entonces, los líderes tenemos que apreciar la fe y el trabajo que otros están haciendo.
La iglesia debe honrar la formación espiritual que nace en hogares fieles. Nuestra última cita de hoy, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice ahí Pablo: yo planté, dice, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Ahí dice, ¿verdad? El crecimiento lo ha dado Dios. Hoy día usted ve en las redes sociales y hay marketing para pastores. Y dice, Pastor, you want to grow your church? Y hay en español también. ¿Quiere ver crecer su iglesia? Dice, nosotros le damos las técnicas y las herramientas para que lleguen 400, 500. Y, come on, ¿no han leído esto? Llenar de gente un lugar es relativamente fácil si hay dinero y organización. Pero eso es una cosa de llenar de gente. Pero formar discípulos toma esto, que hablemos de la palabra y que la palabra nos confronte y haga un efecto en nuestra vida. ¿Está usted acá? Amén. Hermanos, Loida y Eunice, para terminar, nos hacen 3 verdades. Nos dicen 3 verdades. La primera, Dios puede obrar en casas imperfectas. ¿Sí? Con nuestros errores, con nuestras falencias, Dios puede obrar en nuestra casa. 2, la fe verdadera se enseña con palabras y se demuestra con la vida. Yo tengo que decirle a mis hijos qué dice la palabra. Yo como joven tengo que leer qué dice, pero mi vida, mi acción tiene que tomar lugar también. Y 3, cada generación debe avivar personalmente lo que recibió. Entonces, Loida y Eunice, por ejemplo, no fueron famosas en la historia. De hecho, no hay mucho que se sepa de ellas. Pero fueron fieles en la casa. Diga conmigo, fiel en casa. Entonces, a veces Dios cambia el mundo, no desde un palacio, sino desde una mesa, una oración, una Biblia abierta, pero sobre todo una fe no fingida. Incline su rostro. Vamos a terminar en oración y la invitación es que cada uno en nuestro corazón le podamos decir, Señor, ayúdame a tener una fe no fingida, no fingida. Un día vamos a dar cuenta de nuestra fe, pero también en esta tierra podemos quizá alcanzar a ver el resultado de nuestra fe, el resultado de nuestra búsqueda. En esta tierra podemos llegar a ver el fruto de una fe no fingida. Vamos a orar. Padre, gracias por estar en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor. Te adoramos en esta hora. Te bendecimos. Gracias porque has hablado a nuestro corazón. Porque tú has sido fiel, porque alguien fue fiel y nos habló de ti. Hoy queremos decirte, Señor, en nuestra generación, en nuestro lugar, queremos responder a esa fe en el nombre de Jesús.